Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar de inmediato con el ingeniero geólogo petrolero Gustavo Coronel, porque él fue director de la primera PDVSA, fue director también en la Corporación Venezolana de Guayana, tiene una larga experiencia y conocimiento muy detallado pues del desarrollo de la industria a nivel nacional y a nivel internacional, con posgrado pues y formación también en universidades de los Estados Unidos en esas áreas. Y desde luego pues también tiene la capacidad de darnos hoy, entregarnos, digamos así pues, un libro suyo, que ya son varios los que ha escrito, pero el más reciente tiene que ver y puntualiza mucho sobre la meritocracia que tuvimos en Venezuela en el área petrolera. Y entiendo que se llama Fábrica de Ciudadanía. Yo tomo como referencia este dato, ingeniero, porque nosotros también en Benamérica y en la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin estamos empeñados en que hoy día, con la crisis que estamos viviendo y la experiencia malsana que ha tenido Venezuela últimamente en estos 20 años, es necesario que formemos efectivamente ciudadanía y gobernanza. Y en esa dirección estamos trabajando. Yo quisiera que me hablara de su libro, cuáles son sus ¿Cómo formulaciones, no? qué motivaciones tuvo para plasmar todas estas iniciativas en ese libro, cómo puede conseguirse el libro, porque las nuevas generaciones es necesario que se nutran de esas experiencias exitosas que tuvimos. Así que adelante. Sí, oye, sí. Bueno, mira, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Es una oportunidad para mí muy valiosa de poderles mostrar pues el libro que tiene, entre otras cosas, la cualidad de ser breve. No es un libro voluminoso, se puede leer fácilmente y tienes un origen muy antiguo. Inclusive cuando yo era niño, mi madre fundó en el pueblo de Los Teques, en Venezuela, un instituto para niños y mantuvo ese instituto prácticamente ella sola con su grupo de amigas por 40 años. ¿Mm? Yo calculé que a ese instituto habían acudido unos 100 niños al año. Esos 100 niños habían creado sus familias, unas 12.000 familias. A su vez, estas 12.000 familias habían generado unos 50.000 venezolanos, y todos tenían la semilla que había recibido su padre o su abuelo en ese instituto que había fundado mi madre. Eso me dio a mí la convicción de que la educación, sobre todo la educación en valores, tiene Ujú, un gran poder de amplificación y de transformación de la sociedad. ujú. Y yo equiparo a Venezuela, nuestra nación, con un edificio que hemos tratado de construir a partir del primer piso hacia arriba, el primer Ujú. piso del petróleo hacia arriba, pero hemos descuidado la edificación de bases sólidas. Y lo que yo llamo las bases sólidas del edificio que es Venezuela son los buenos ciudadanos activos. Ujú. Es decir, aquellos ciudadanos que no solamente están conscientes de tener derechos, sino que están también conscientes de tener deberes. Y en Venezuela la tendencia ha sido a pedir derechos, pero a olvidar que cada derecho tiene aparejado un deber ciudadano. Es decir, debemos atender al bienestar de la comunidad con tanta intensidad como para nuestro propio bienestar, En ¿no? la misma medida, claro, Entonces, sí. En la misma medida en que lo hacemos así para es. nosotros, hacerlo por el... Entonces, Perfecto. por el bien de la comunidad, ¿no? Porque si eso no sucede, no importa cuánta riqueza material tengamos nosotros en nuestro país, podemos tener mucho petróleo, mucho oro, las playas más bellas del mundo, etcétera, etcétera, pero no vamos a salir del atraso si no tenemos una masa crítica de buenos ciudadanos. Eso es lo que dio origen
a este libro, ¿no? En este libro yo adelanto una propuesta fundamental, que es la de tomar, de enunciar una política de Estado que sea una educación en valores en todas las escuelas del país, tomando a los niños desde que tienen 4 años de edad hasta llevarlos a su salida de la secundaria, cuando tienen 17, 18 años, es decir, someterlos por 14 años a una educación sistemática en valores ciudadanos. Y eso, en mi opinión, va a resultar, en materia de un par de generaciones, va a resultar en un perfil ciudadano promedio para el venezolano, que es muy diferente al que tenemos hoy en día, Exacto. mucho más atento al cumplimiento de sus deberes ciudadanos de los que tenemos hoy en día. Sí, Ahora, fíjese esto no usted, sí, nosotros como generación, usted y yo y los que estamos en esta edad, pues de alguna manera provinimos de un hogar que era modesto, pero donde esos valores y esos principios se inculcaban mal que bien. Y en las escuelas, pues reforzamos un tanto ese conocimiento porque el Estado en la primera de cambio, cuando recuperó o alcanzó la democracia, se dedicó en alguna medida a fortalecer esos esquemas de enseñanza. Pero en el camino se perdieron y es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y la sí, generación que nos está relevando a nosotros vivió parte de esa democracia y de esos esquemas educativos, pero se diluyeron en el tiempo porque cuando estaban empezando a surgir para ir al campo de trabajo, encontraron con que las oportunidades cambiaron drásticamente hace 20 y pico de años. Entonces, esta generación necesita justamente de esos baluartes, de insistir mucho en la ética, de insistir en la solidaridad verdadera. Y yo creo que estas escuelas hay que fortalecerlas y aprovechando que las redes llegan a todas partes, ese mensaje suyo, yo creo que es importante que lo posicionemos aquí y de alguna manera, en la medida que usted pueda, esté con nosotros en este propósito que nos mueve en la misma dirección suya y la que encierra ese así, libro suyo, para que aquí pues con frecuencia, usted si quiere pues aproveche estas plataformas y regularmente pues hablemos de esos temas y usted invite a quien quiera también para que lo convirtamos de alguna manera en un tema del día a día. así es. Y este es un proceso que toma no solamente un ciclo político determinado, sino que toma varios ciclos políticos. Exacto. Los líderes nuestros han tenido una cortedad de visión y han pensado que van a cambiar a Venezuela en materia de su presidencia, ¿no? No, La gran Venezuela de Carlos Andrés, el gran viraje de Jaime Lucinchi, no. pero eso es imposible. Sí, eso no es bueno. Recuerda, por ejemplo, que John Kennedy dijo, vamos a llevar un hombre a la luna y lo vamos a traer de regreso sano y salvo, pero Exacto. eso no lo vio John Kennedy. John Kennedy inició la política y tuvo que esperarse hasta que pasase Lyndon Johnson, llegase Richard Nixon. A través de 12 o 14 años de trabajo fue que se logró completar este gran proyecto. Entonces, lo mismo pasa con este proyecto. Esto va a durar un par de generaciones, pero vale la pena, y no solamente que vale la pena, sino que es indispensable hacerlo. Si no lo hacemos, vamos a quedar siempre chapoteando en el pantano del atraso, Exacto, lamentablemente. sí, sí. No, y Sí, yo siento que la formulación debe tener carácter hemisférico, porque es que todos nuestros países se parecen mucho y tienen así las es, mismas debilidades y una formación igual de zigzagueante, ¿no? así Entonces es. aquí hay que alinear todas estas formulaciones en función de que el hemisferio completo se nutra de este tipo de experiencias positivas que tuvieron algunos hombres en uno y en otros países que fueron exitosos y recogerlas todas y bueno, convertirlas de verdad pues en una especie de cátedra permanente. Claro, es que mi libro no solamente dice que esto es necesario hacerlo, sino que también adelanta una manera de hacerlo. El libro contiene hasta el currículo sugerido año tras año, desde los 4 años de edad hasta que el niño, el joven sale
de la escuela secundaria. Sí, De manera que no es solamente qué el libro, sino también el cómo hacerlo. claro. Y es perfectamente posible hacerlo. Sí, ahora, se nos vuelve titánico el hecho de poner en práctica esto por una razón, que nos encontramos de la noche a la mañana con un régimen que ha maltratado de manera notoria e intencional a la academia y al sistema educativo. Entonces se trastocaron lo poco que pudiéramos haber avanzado, se Así trastocaron en el camino todos esos lineamientos. Entonces hay que es. comenzar de cero. Así es. Yo creo que este es un programa que no se puede hacer bajo el régimen actual. Va a tener que esperar una Venezuela con un liderazgo diferente, una Venezuela libre, una Venezuela democrática. No se puede hacer bajo un régimen dictatorial, porque entonces lo que sería educación en valores se convierte en un proceso de indoctrinación Tóxico en la práctica. ideológica. Tóxico en la práctica, sí. Exactamente. Sí, Así es, así sí. es, así es. Bueno, Sí, mire, señor. profesor, adicionalmente a la formulación del libro que la vamos a apoyar, ya se lo ofrecí por aquí, por esta plataforma. Entonces lo llamaré luego al margen de la entrevista de hoy para que hablemos un poquito de eso y ver cómo se involucra usted. Pues aquí está el ex vicerrector administrativo Genaro Mosquera, está Paciano Padrón, hay hombres de la política, hay ¿Cómo hombres de la no? academia, hay hombres de la empresa privada que están comprometidos con nosotros pues en esta lucha y esta causa. Gente de la Universidad del Sí, Zulia, sea profesores de la Universidad del Zulia, de la Universidad Central, y yo creo que podemos formar un equipo que le dé solidez a esta iniciativa que usted plasma en ese libro, ¿no? Pero al mismo tiempo magnífico. quisiera yo tocar un tema al margen del libro ya, que es el problema petrolero que tenemos en Venezuela, porque usted fue miembro, pues, director de la primera junta directiva de PDVSA, que es bastante decir, ¿no? Fue cuando la industria, pues, empezó a fortalecerse y a tomar rumbos ciertos de crecimiento, y lo alcanzamos, mal que bien, porque en esos Así 40 es. años bastantes cosas se lograron. Pero hoy día estamos en una situación muy compleja. El país está pues con la producción petrolera en el suelo, la industria se vino a menos, las refinerías ya no existen, están destartaladas y requieren de una refundación de la industria, pero tampoco creo que va a ser con este régimen, a pesar de que están haciendo el esfuerzo de traer a los iraníes. Yo creo que eso no va a dar el resultado que esperamos porque esa no es la vía. Primero que Irán es un competidor nuestro. Y si aquí nos va a reparar la refinería, yo no creo que esa operación sea ganar-ganar. Ahí estamos perdiendo, porque ya leía hoy que nos van a cobrar 500 millones de dólares supuestamente por refaccionar la de Paraguaná nada más. ¿Y con qué lo vamos a pagar? ¿Y a quién le vamos a vender ese petróleo? O el combustible, por ejemplo. O sea, no Así sé, es. usted que conoció la industria por Así dentro, es. ¿cómo ve esa situación? Bueno, mira, el complejo de refinación de Paraguaná combinado, Cardón y Amuay, refinaban, tenían una capacidad de refinación de unos 800.000 barriles diarios. En este momento, esa es una refinería, un complejo que está refinando apenas un 15% de esa capacidad. Es decir, son plantas que están en la ruina prácticamente a través de Prácticamente. muchos años, de estos 20 últimos años de falta de mantenimiento, de éxodo de los técnicos que sabían manejar la Ujú. refinería, que fueron despedidos por el dictador Chávez. De manera que la situación actual de la industria petrolera venezolana es desesperada. Es una industria que no tiene un presente y que tristemente tampoco le vemos un futuro muy promisor, porque no se trata simplemente de pagar 500 millones de dólares para poner las plantas en buenas condiciones. Se trata de tener una organización que una vez estas plantas estén funcionando, puedan mantener
esas plantas funcionando debidamente. Yo mucho me temo que después de pagar 500 millones de dólares, que yo creo que es una suma exageradamente alta y que además el Estado venezolano, como tú bien apuntas, no tiene con qué pagar, yo no sé cómo lo van a hacer, pero en todo caso, lo triste sería que años después, 2, 3, 4, 5 años después de esa gran modernización de las refinerías, estuviésemos de nuevo en el mismo sitio en el cual estamos hoy en día, porque no hay un equipo gerencial ni técnico capaz de mantener esas plantas funcionando eficientemente, ¿no? Esa es la tragedia de la PDVSA actual, que no importa cuánto dinero le inyectes tú a las plantas, no va eso a garantizar el funcionamiento, el buen funcionamiento futuro, porque carecemos del equipo humano para llevarlo a cabo, ¿no? Exacto, exacto. No, y que Sí, además así estamos es. ausentes del verdadero mercado de los hidrocarburos hoy día y no tenemos tampoco ni siquiera las logísticas armadas para ello. Hemos Ese perdido el mercado estadounidense, que era nuestro mercado natural y nuestro mercado más cercano y que y pagaba con puntualidad, ¿no? así es, recibíamos el dinero puntualmente. Hoy en día se está vendiendo el poco petróleo que produce Petróleos de Venezuela, se está vendiendo a través de mercaderes piratas que ni siquiera le están pagando a PDVSA cuando reciben el cargamento. Eso ha resultado que el nuevo presidente, que es un hombre que no tiene experiencia petrolera, que no tiene idea de lo que está haciendo, comenzó su labor prohibiendo la exportación del petróleo hasta que no se clarificase Sí, la situación con esos mercaderes del petróleo, ¿no? Es decir, como decía el chiste, ¿no? Vendió el sofá. vendió el sofá, sí. Petróleo de Venezuela lo que ha hecho es vender el sofá. De manera que es una tragedia sí, realmente lo que está sucediendo. Y en el futuro, cuando tengamos un gobierno democrático, la idea no es recrear otra vez un monopolio estatal. La idea sería invitar entonces a las compañías internacionales de petróleo a que vayan a invertir a Venezuela como se hacía anteriormente, ¿no? Exacto, Eh, la nación venezolana no tiene por qué estar utilizando el dinero que tiene en un negocio de riesgo, porque las únicas industrias que debería tener Venezuela son la educación y la salud, no fundamentalmente, el sí. petróleo, ni las líneas aéreas, ni los hoteles. Eso es algo que debe dejarse al sector privado. No, y que eso existió en alguna oportunidad y se superó. Yo me recuerdo cuando el país manejaba hoteles a través de Corpotour y no sé qué otras cosas, y se logró deslastrar un tanto de esas operaciones que se manejaron después a nivel privado y también dieron resultados y le generaban beneficios al Estado por vía de impuestos. Y el Estado pues Así, no motorizaba ninguna operación que le complicara eh, los presupuestos. Entonces, hoy día tenemos que volver a eso, pero con esta gente no se puede, porque el problema está en que ellos están empeñados en que la fórmula socialista es la panacea de todos los males, y del contrario, en 20 años han demostrado que es el acabose total. sí, mira, este gobierno de chavismo, madurismo, ha arruinado al país, porque no solamente dilapidó el ingreso petrolero, que fue el más cuantioso de la historia venezolana, sino que además se la ingenió Bueno, se para cortó. endeudar al país. Exacto. Venezuela tiene una deuda actualmente de unos 145.000 millones de dólares, adicionales a todo el dineral petrolero que ingresó y que ya no se encuentra representado en nada en el Bueno, país, ¿no? y situación Son igual tenemos seis en el campo metalúrgico y siderúrgico también, ¿no? También tenemos, Eso está totalmente.
totalmente en el suelo. La CBG, todas las plantas de manufactureras de acero, de aluminio, todo eso está en el suelo. Allí no se está produciendo absolutamente nada, ¿no? Sí, y Lamentablemente. usted que trabaja allí, pues me imagino cómo se podrá sentir habiendo conocido una empresa pujante y que hoy día esté en esas condiciones de lástima, ¿no? Sí, yo estuve tanto en Petróleos de Venezuela en su primera directiva, como fui director general de la Corporación Venezolana de Guayana en los años 90. Ya tenía problemas graves la CBG, pero nada comparado con lo que existe hoy en día, que eso está totalmente en ruinas. Claro. Tú vas a Guayana y allí da dolor ver Guayana, ¿no? Sí, no, y que Lamentable. igualmente era una gran empresa de exportación, pues, porque inclusive Así es. Latinoamérica toda se abastecía prácticamente pues, de Así bienes es. acabados de la siderúrgica, ¿no? Sí, señor. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Mientras ese régimen permanezca en el poder, no va a haber oportunidad ni para recuperar la industria petrolera, ni para recuperar a la CBG, ni para empezar a enseñar a los niños venezolanos a cómo ser buenos ciudadanos activos. Porque repito, sin esa masa crítica de buena ciudadanía, el país no va a progresar, lamentablemente. Sí. Me gustaría que abundara un detallito más al final de la entrevista sobre el libro, porque yo quisiera que la gente ¿Cómo supiera no? cómo lo puede obtener para que lo conozca en detalle, por una parte, y por la otra, ¿qué implementación adicional tiene usted contemplada, aparte de la que le estoy ofreciendo yo en nuestra plataforma? Si hay una modalidad adicional que usted tenga ya concebida para que los contenidos de ese libro lleguen con regularidad a la audiencia. Sí, bueno, el libro está en varias librerías de Caracas, tres o cuatro librerías de Caracas, pero también se puede adquirir en Amazon. La gente puede adquirir tanto la versión esta en tapa blanda como la versión electrónica en Ok, Amazon. Fábrica de Ciudadanos, Gustavo Coronel, y en Amazon rápidamente pueden obtenerlo, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es tratando de lograr adhesiones de organizaciones de la sociedad civil que tomen para sí el patrocinio de este programa y se vaya convirtiendo esto no solamente en la obra de una persona en particular, sino que se vaya convirtiendo en una especie de bandera de política educativa para cuando el nuevo régimen político democrático entre a manejar al país. La exacto, estrategia actual incluye la sinergia que debe existir con la organización de ustedes. Yo estoy en exacto. contacto con Neuro Villalobos, Villalobos, correcto. cómo no, y con Pasiano Padrón para ver si puedo yo integrar el grupo de ustedes en lo que se refiere a educación. En eso estamos en este momento. Sí, no, no, y a Sí, nosotros nos motiva mucho, justamente pues por eso le comentaba temprano que ya aquí hay una cantidad de académicos y docentes con experiencia probada que están conformando esto, estamos intentando diseñar la plataforma. Ya yo la tengo operando con programas de este tipo como el suyo, entrevistas de lunes a viernes, casi 3, 4 o 5 entrevistas diarias, hablando de estos temas y otros tantos pues inherentes a la búsqueda de la libertad y la democracia. Pero en el fondo estamos tratando que esto se conforme como una academia en las redes, así, donde así estas es. entrevistas las convirtamos más que todo en factor de enseñanza, de orientación, de talleres, de charlas, que propendan a posicionar esos temas como el que su libro contiene. Y yo creo que pues lo vamos a lograr Maravilloso. y estamos tratando de que se creen capítulos en otros países de Latinoamérica para que el mensaje pues sea mucho más extendido y alcanzar el objetivo que nos hemos planteado de que sea formación de ciudadanía a nivel hemisférico y poniendo Sí, los trastornos de Venezuela, ponerlos como ejemplo de los errores que no se deben volver a cometer.
Maravilloso. A mí me parece que esa es la estrategia adecuada para impulsar ideas de esta naturaleza. Bueno, yo voy a estar muy atento a cooperar con ustedes. Ya lo estoy haciendo. De hecho, Entonces, sí. desde ese punto de vista, vamos a mantenernos en contacto y vamos a ir poco a poco convirtiendo este libro en un programa nacional que tenga mucho apoyo de la sociedad civil, no solamente de un grupo, sino de muchos grupos. Sí, ¿no? Y sobre todo con la preocupación vigente, pues, de que tenemos muchos ciudadanos venezolanos fuera del país, son casi 7 millones que nosotros tenemos que llegarle con ese mensaje alentador y positivo a pesar del drama que estamos viviendo. Entonces hay que mantener el optimismo y este tipo de mensajes, este tipo de contenidos son los que pueden inspirar a que retomemos la bandera que necesitamos pues para recuperar al país. Así es, estamos en la misma onda. Bueno, hemos conversado entonces con Gustavo Coronel, ya ustedes saben, pues, autor de este libro Fábrica de Ciudadanía o de Ciudadanos, que va en la línea nuestra en cuanto a lo que aspiramos pues, a hacer de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en esta alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Y por supuesto, pues ya está el profesor pues invitado para estar con nosotros regularmente. Así que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Y bueno, profesor, otros temas los iremos tocando también en el interín cada vez que tengamos oportunidad de ponernos al aire en Por su- simultáneo. Un abrazo. por supuesto, encantado de verte, pues. Gracias. Igualmente, profesor. Hasta luego. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Un abrazo. Hasta luego, pues.